Bueno, bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase de este día. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema realizando una auditoría espiritual. Este tema es siempre dirigido al autocrecimiento, al autodesarrollo. Tiene que ver con el compromiso que tenemos todos nosotros de crecer y desarrollarnos en las diferentes áreas de nuestra vida, tratar aquellos elementos, aquellos aspectos de nuestro carácter que necesitan ser evaluados, que necesitan ser analizados. Y esta lección trata sobre una evaluación que yo debo de hacerme. Esta evaluación nadie la puede hacer por mí, sino que yo debo de hacerla. Y lo primero que nosotros tenemos que tratar de aclarar para comenzar es ¿qué es una auditoría? Ya que este es un término que no pertenece a la teología, sino que pertenece a las ciencias económicas. Específicamente, tiene que ver mucho con lo que es la contabilidad. Y la auditoría se define como un proceso de recolección de información contable de una institución o empresa. Es decir, de que las empresas y las instituciones cada cierto tiempo hacen una auditoría. Es decir, que comienzan un proceso de recolección de información que tiene que ver con el área de la contabilidad, donde se llevan los ingresos, los egresos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los acreedores varios, etcétera. Entonces allí se hace una recolección de información con el propósito de conocer y verificar si las cuentas de esta institución en realidad reflejan su patrimonio, si su situación financiera y los resultados obtenidos en un determinado tiempo están en orden, están acorde, o si hay algún problema que necesite ser atendido, si hay alguna situación que necesita ser mejorada, si las cuentas no están saliendo bien, si las cuentas no están cuadrando, si se está gastando más de lo que se recibe, etcétera. Entonces las empresas acostumbran a hacer esto para mejorar, para su crecimiento. Y nosotros vamos a tomar esta idea de auditar, que tiene que ver con recolectar información acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra forma de vida, acerca de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de vivir, y la vamos a aplicar a nuestra vida espiritual y la vamos a aplicar a nuestro liderazgo. De eso se trata entonces este estudio, esta lección de este día. Así es que
Entonces, vamos a aplicar la idea de la auditoría a nuestra vida espiritual y a nuestro liderazgo. Vamos entonces a ver cómo nosotros podemos auditarnos, entendiendo que es un proceso donde vamos a recabar información para ver cómo nosotros estamos, cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hagamos una auditoría? Es decir, ¿cuál es el propósito que nos auditemos a nosotros mismos? Una vez el presidente de una compañía de gran nivel confesó, dijo él, tengo un banquero que me mantiene solvente. Tengo un abogado que me mantiene dentro de la ley. Tengo un doctor que me mantiene saludable, pero no tengo a nadie que me ayude a evaluar mi condición espiritual. Y es que muchas veces somos cuidadosos en las finanzas de nuestra casa. Muchas veces somos cuidadosos en las finanzas del negocio. Muchas veces somos cuidadosos en nuestra salud. Auditamos lo que comemos, auditamos lo que no comemos, pero muchas veces no auditamos nuestra vida espiritual. Es decir, somos cuidadosos con una serie de áreas que no está mal, está excelente, pero muchas veces la vida espiritual no somos cuidadosos, no la cuidamos, no la vigilamos, no la inspeccionamos como deberíamos de hacerlo. Y esa es la importancia de auditarnos, que tenga el mismo nivel de interés, el mismo nivel de importancia que le damos a todas las demás cosas, que sea el mismo nivel de importancia que le damos también a nuestra vida espiritual. Por ser espiritual, no tiene por qué ser menos. Al contrario, es el fundamento para tener éxito en todo lo demás. Si tienes una vida espiritual solvente, eso te va a garantizar la fortaleza física para luchar contra las demandas del diario vivir, contra las demandas de la vida diaria. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la auditoría? Es decir, ¿qué nos habla la palabra del Señor acerca de auditar nuestra vida? ¿Cómo lo ve la Biblia? ¿Será que esta es una idea mundana, secular, que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura? ¿Será que estamos yéndonos por la tangente al revisar algunos elementos teóricos de las ciencias económicas que no tienen que ver con la vida espiritual? Pues veamos entonces lo que la palabra del Señor habla al respecto. Y aquí tenemos la primer cita bíblica, y esta está en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces vea que encontramos ya allí que la palabra del Señor nos manda a auditarnos a nosotros mismos, nos manda a examinarnos a nosotros mismos, nos manda de tal manera que nosotros mismos hagamos un autoexamen. Lamentablemente, a veces en la vida cristiana caemos en el error de estar más pendientes de las vidas de otras personas que de nuestras propias vidas. Algunas veces lo hacemos para bien, para ayudar a otros, pero en otras veces lo hacemos porque nos gusta el chisme o porque nos da curiosidad la vida de otros, y llegamos a concentrarnos tanto nosotros en la vida de otros que se nos olvida
auditar nuestra propia vida. Se nos olvida evaluar y examinarnos a nosotros mismos. Bueno, pues aquí tenemos ya un fundamento bíblico que dice, examinaos a vosotros mismos. Es necesario entonces que nosotros hagamos un examen de nosotros mismos, que no caigamos en el error de cuidar más a otros de lo que nos podemos cuidar a nosotros mismos espiritualmente. El Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y fíjese qué interesante, porque la palabra escudriñar significa examinar algo con el propósito de descubrir su verdadera esencia. Cuando nosotros estudiamos el método científico plantea que todo conocimiento va de la apariencia a la esencia. Es decir, que para que nosotros tengamos un conocimiento certero, un conocimiento real, un conocimiento que podamos considerar verdadero, necesitamos penetrar más allá de lo superficial, necesitamos penetrar más allá de lo que se puede ver, necesitamos penetrar a las verdaderas intenciones, a la verdadera sustancia de cada uno de nosotros. Entonces esto se trata de desgarrarnos los vestidos, de rasgarnos los vestidos de la apariencia y penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacer un análisis. Entonces la Biblia ya nos deja en claro que sí es válido hacer una auditoría espiritual, que es completamente bíblico autoanalizarnos, examinarnos a nosotros mismos delante de Dios para que nosotros podamos tener crecimiento. Esta lección entonces nos facilita 12 preguntas para manejar las cuentas personales en orden. 12 preguntas para poder mantener sus cuentas personales en orden. Es decir, yo puedo mantener mis cuentas personales en orden en mi vida. Y para eso comenzamos. Y ahí tenemos la primera pregunta que nosotros debemos responder para analizarnos, para hacer nuestra propia auditoría, para auditar nuestra vida. Y la primera pregunta es, ¿estoy conforme con la persona en que me estoy convirtiendo? ¿Estoy conforme en la persona en la que me estoy convirtiendo? Cada día me acerco más a la persona que realmente seré. ¿Estoy satisfecho con quién seré? Estas preguntas están para penetrar de la apariencia a la esencia. Porque muchas veces pensamos que con ir a la iglesia basta. Pensamos que con tener 10 años de ser cristiano o 30 años de ser cristiano o 20 años de ser cristiano, con eso basta. No, se trata de que yo debo de analizar si yo realmente estoy conforme con la persona en la que me estoy convirtiendo o en lugar de mejorar mi vida, mi carácter, estoy empeorando. Yo debo analizarme. Nadie más puede saber eso. Solo yo lo puedo saber. Solo yo. Porque muchas veces pensamos que se trata de ir a la iglesia y de hacer cosas. Y muchas veces podemos caer en un activismo de hacer tantas cosas para Dios o tantas cosas para servir a los demás o tantas cosas para servir a la iglesia, pero puede ser que nuestra vida no esté siendo transformada. Puede ser que la persona en que nos estamos convirtiendo no es la persona en la que nosotros quisimos ser. Creo que todos cuando llegamos al Señor, llegamos con el ideal de cambiar. Yo creo que nadie de los que está aquí llegó con el ideal de ser igual o de empeorar. Sin embargo, hay casos en los que las personas en las iglesias, en lugar de mejorar, empeoran
¿Por qué razón? Porque no se analizan a sí mismas. Porque no se preguntan si realmente cada día se está acercando más a una persona que finalmente llegará a ser, si tiene un ideal de lo que quiere llegar a ser, si quiere llegar a alcanzar algo en la vida, si quiere llegar a recibir algo en la vida, si quiere llegar a hacer algo en la vida espiritual. Entonces, esta pregunta arranca removiendo nuestros fundamentos. Si nos está pasando como le pasa a la mariposa, que primero es un gusano, luego es un capullo y luego es una mariposa. O en el proceso de la perla, de la ostra, que comienza con una herida aparentemente y luego se va sanando hasta que se convierte en una perla. Es un proceso de mejoría, de llegar a ser alguien distinto. Entonces, la primera pregunta que debemos hoy respondernos es, ¿estoy conforme con la persona en que me estoy convirtiendo? ¿O realmente no lo estoy? Si no lo estoy, qué bueno, porque significa que debo cambiar y debo mejorar. Y si lo estoy, es porque ya viví un proceso, es porque ya viví un proceso de transformación. Y ahora estoy conforme ya con lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero creo que todos queremos más de Dios. Vamos a la siguiente pregunta de la auditoría espiritual. ¿Me estoy haciendo menos religioso y más espiritual? Porque muchas veces llegamos a manejar de memoria las actividades religiosas. Llegamos a conocer ya de memoria todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Yo he trabajado con personas que tienen años de estar en iglesias y qué terrible es escucharlos hablar de las cosas de Dios como hablar de una panadería, como hablar de un proceso para hacer pan, como hablar de un proceso para asar carne, para hacer cualquier cosa, de una manera mecánica. Ya se volvieron expertos en la religión cristiana. Los fariseos eran religiosos, pero Cristo era espiritual y es espiritual. Por esa razón es de que ellos no lograban compaginar con Jesús, porque ellos se ceñían con celo a las actividades religiosas desde una perspectiva mecánica y repetitiva, pero Jesús estaba tratando de vivir por la palabra del Padre, estaba tratando de vivir en la voluntad del Padre sin importarle tanto las apariencias y sin importarle tanto con quién quedara bien o con quién quedara mal, sino que le interesaba agradar a su Padre. Pues posiblemente al pasar los años participando en la religión organizada, podemos llegar a sentir poca profundidad. Podemos llegar a sentir que no hay una experiencia que nos esté transformando. Tantas reglas, tantas restricciones. Y esto puede llegar a producir en nosotros hambre de algo verdaderamente espiritual en una relación con Cristo. Y esta es la diferencia entre el evangelio de Cristo y las demás religiones. En las demás religiones, si usted cumple las reglas de la religión o de la secta, usted es considerado un buen miembro de esa secta. Pero aquí se trata no solamente de que yo cumplo las reglas que la iglesia me pide, sino que yo estoy teniendo una relación real con Cristo, una relación verdadera con Jesús, una relación donde Jesús me transforma cada día, una relación donde Jesús habla a mi vida, una relación donde Jesús camina conmigo y yo camino con él donde quiera que voy. Esto no tiene que ver con la religiosidad, esto no tiene que ver con elementos mecánicos, esto tiene que ver con una verdadera espiritualidad. Entonces la pregunta es, ¿me estoy haciendo menos religioso y más espiritual? ¿O está pasando al revés? ¿Me estoy haciendo
me estoy haciendo más religioso y menos espiritual. Es decir, peleo por el cumplimiento de las reglas, pero no me exijo a mí mismo una relación verdadera con Cristo. Entonces es allí donde debemos auditarnos, preguntarnos si realmente estoy haciéndome más espiritual o más religioso. Simplemente ahora soy más estricto en el cumplimiento de las reglas, pero mi vida, mi relación con Cristo no está creciendo. Mi profundidad con Dios no está creciendo. No estoy penetrando en la presencia de Dios cuando le alabo. No estoy penetrando en la presencia de Dios cuando oro. No estoy penetrando en la presencia de Dios cuando me congrego. Es más, me congrego por obligación porque ya sé que me tengo que congregar. Esto tiene que ver con la religiosidad, no con la espiritualidad. La espiritualidad llena de vida, la espiritualidad vivifica, la espiritualidad transforma el corazón y la mente de la persona. Siguiente pregunta que nosotros debemos plantearnos para nuestra auditoría espiritual. ¿Reconoce mi familia la autenticidad de mi espiritualidad? ¿Reconoce mi familia la autenticidad de mi espiritualidad? Es decir, ¿mi familia me ve de manera total? ¿Mi familia puede ver si estoy creciendo espiritualmente? ¿Mi familia puede ver los cambios que en mí están sucediendo? ¿Mi familia puede ver que mi carácter está cambiando? ¿Mi familia puede ver que mi forma de actuar está siendo transformada? ¿Mi familia puede ver que el manejo de los problemas en mi vida lo estoy haciendo de otra manera distinta? ¿Mi familia puede ver que soy ahora una persona distinta, una persona amable, amorosa, una persona que refleja a Cristo o no? O al contrario, tengo temor de hablarle de la palabra de Dios a mi familia porque ellos en mí no ven a Cristo. Porque ellos en mí lo que ven es un religioso, alguien que hace las cosas por costumbre y no alguien que ama a Cristo y ama a su prójimo. Por eso la pregunta es, ¿reconoce mi familia mi autenticidad, la autenticidad de mi espiritualidad? ¿O mi familia sabe que yo solo voy a fingir a la iglesia, que yo finjo ser un buen cristiano, que finjo ser un buen pastor, que finjo ser un buen líder, que finjo ser un buen adorador, que finjo ser un buen ministro, que finjo ser esto, que finjo? ¿Mi familia lo sabe? Mi familia ve mi espiritualidad como auténtica, es decir, cuando mi familia me ve, dice, no, la verdad es que él sí está entregado a Dios. La verdad que, y esto no tiene que ver con que usted se arrodille a orar en frente de su familia para que lo miren, eso también sería un fariseísmo, sino que tiene que ver con su carácter que ha sido transformado y el amor que usted está mostrando en la manera de actuar. Tu familia lo va a reconocer y ellos van a saber si está siendo auténtico. Y por eso me encantó esta imagen de ese niño, porque no hay nadie más auténtico que un niño. Los niños son como son. Ellos actúan como son. Ellos no quieren fingir para impresionar a nadie. Ellos no tienen que impresionar a nadie. Ellos no tienen que apantallar o que parecer algo que no son. Simplemente ellos son niños. Hacen lo que sienten en su corazón. Si te aman, te dan un abrazo. Si los ofendiste, te perdonan. Qué lindo es cómo los niños perdonan, cómo los niños aman. Qué precioso es eso. No hay amor más puro que el amor de un niño. Por eso puse esa imagen, porque un niño es auténtico. Un niño no anda queriendo impresionar a nadie. Un niño es sencillo. Hace lo que tiene que hacer porque le nace. Yo siempre digo que los mejores abrazos que podemos recibir en nuestra vida son los abrazos de un niño, aunque no sean nuestros hijos. Si un niño nos abraza, ese es un abrazo sincero, un abrazo puro. No quiere decir que un adulto no puede abrazar con sinceridad, claro que sí. Pero los niños lo hacen de una manera auténtica. Nosotros los adultos abrazamos porque tenemos un agradecimiento por alguien, un cariño por alguien,
etcétera. Tuvo que haber habido una experiencia antes para que nosotros sintamos un amor. Los niños simplemente son así. Usted llega, los saluda, se trata de relacionar con ellos y ellos ya están encariñándose con usted, amándolo. Son auténticos, les nace. ¿Será que esta espiritualidad brota de nosotros? Nace, así como de los niños nace una palabra de cariño, un abrazo, como de los niños nace todos esos gestos lindos, nace de nosotros para el Padre, nace de nosotros para Dios, esa espiritualidad, ese amor, esa autenticidad, y la familia lo va a notar. Y vamos a arrastrar a nuestra familia a este camino de Cristo, si su familia todavía no ha querido creer en Jesús. Siguiente pregunta. ¿Tengo la filosofía de fluir? Las escrituras dicen, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La frescura está en el fluir. Si he sido bendecido con el liderazgo, ¿esta bendición debe fluir de mi vida? A veces, hermanos, nos estancamos en la vida espiritual. A veces hay momentos difíciles. Hay momentos que no queremos continuar. Hay momentos en los que ya no queremos seguir. Hay momentos duros en la vida que apagan ese fluir del Espíritu en nuestra vida y nos estancamos. Y no queremos pasar de ahí. Queremos continuar en ese lugar donde estamos, evitando así fluir. Y el Señor nos quiere desafiar y nos quiere llevar a nuevos horizontes, quiere traer nuevos momentos, quiere traer nuevas bendiciones y va a permitir que pasen circunstancias en nuestra vida para que ese fluir vuelva a nuestra vida. ¿Sabe que cuando hay en un río se estanca el fluir del agua, de repente viene una gran lluvia y aquellas corrientes fuertes que descienden de la montaña destapan aquello que está impidiendo el fluir? Muchas veces en nuestra vida van a venir corrientes fuertes a sacudirnos. Y en lugar de sentirse mal usted con Dios, dígale, Señor, ¿quieres que fluya? ¿Tú quieres que fluya, Señor? Tú no quieres que yo esté estancado, no quieres que esté estancada. Tú quieres fluir en mí. Pero si no estamos fluyendo, debemos reconocerlo, hermano. Y no debemos de sentir vergüenza. Si muchas veces hemos sentido que no estamos fluyendo en el espíritu, que no estamos fluyendo espiritualmente cuando servimos, cuando hacemos las cosas, sino que las hacemos ya porque sabemos hacerlas y entendemos cómo se hacen. Si hay algo que yo le pido al Señor es que Él me ayude para no volverme un profesional de la religión en el sentido mecánico, de hacer las cosas solo por hacerlas. Yo le pido al Señor que me ayude a fluir siempre, que cada vez que pueda predicar, que cada vez que pueda enseñar, que cada vez que pueda hacer algo para Dios y para mis hermanos, pueda fluir. Pero hay momentos difíciles. Yo no le digo que todo el tiempo en mi vida he fluido, he tenido momentos difíciles. Yo les platiqué a ustedes de la muerte de mi primer hijo y les comenté el incidente que yo había tenido con una persona y yo me había llenado de deseo de venganza contra esta persona. Yo quería vengarme. Yo me estaba estancando espiritualmente. Esas cosas nos estancan. A eso se refiere esta pregunta. ¿Tengo la filosofía de fluir? ¿O ya me estanqué y no me he dado ni siquiera cuenta que me he estancado? Yo debo evaluarme, auditarme si estoy fluyendo o no estoy fluyendo. Si usted siente que su vida espiritual está apagándose, que en lugar de fluir usted está marchitándose, comience a orar de nuevo, comience a buscar de nuevo, acérquese a una persona de confianza y dígale, ¿sabes qué? Siento que me estoy apagando, siento que no estoy fluyendo, tengo un privilegio dentro de la iglesia, tengo un cargo en la iglesia,
pero no estoy fluyendo. Nada en mí está pasando. No hay fluidez del espíritu en mi vida. Por eso la pregunta es, ¿tengo la filosofía de fluir? ¿O me mantengo estancado y sé que estoy estancado y no quiero pasar del estancamiento? Número 5, ¿tengo un centro de quietud en mi vida? Todo cristiano debe tener un centro de quietud imperturbable. Un hombre llamado Francois Fenelon dijo, mire lo que dijo este hombre: la paz es lo que Dios quiere de ti sin importar lo que esté pasando. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Muchas veces en la vida vienen conflictos, muchas veces en la vida vienen enfermedades, muchas veces en la vida vienen crisis económicas, muchas veces en la vida vienen contradicciones familiares, laborales, que nos pueden llevar a perder la paz en la vida, que nos pueden llevar a sentir desasosiego, a sentir infelicidad, a sentir inquietud permanente, ansiedad, ¿por qué no decirlo? Podemos llegar a sentirnos desesperados, angustiados y agobiados. Esto pasa en la vida. Por eso nos pregunta, ¿tienes un centro de quietud? ¿O la has perdido la paz? ¿Hemos perdido la paz? ¿O estamos luchando por no perderla? ¿O simplemente ya entendimos que por más que tratemos de hacer las cosas, nosotros no podemos cambiarlas? Y hemos aprendido a decirle, Señor, estoy descansando en tu paz. No es fácil, sobre todo cuando uno está orando por algo, orando por alguien, pidiendo algo y aquello no llega, se tarda, hay contradicciones, puede llegar a perder la paz. Y una persona que ha perdido la paz, hermanos, no es fácil, no es sencillo. No nos olvidemos buscar siempre un centro de quietud en nuestra vida. Que tengamos un momento en el que nosotros le podamos decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás buscando de mí? Señor, ¿a dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Por qué he perdido la paz? ¿Por qué estoy tan agobiado? Señor, aquí estoy. Un centro de quietud en tu vida que tenga que ver con una conexión espiritual con tu Dios en intimidad. No te olvides de buscar ese centro de quietud que se encuentra en la presencia del Señor, a los pies de Cristo. No te olvides de eso. Es muy importante. Número 6. Esto tiene que ver con lo que hacemos. ¿He definido mi ministerio? Sé qué puedo hacer de manera efectiva. Es importante saber que lo que nosotros hacemos en realidad es lo que Dios quiere que hagamos. La necesidad siempre va a ser más grande que lo que nosotros podamos hacer para satisfacerla. La necesidad siempre va a ser más grande que nuestras capacidades. Por eso, el llamado es siempre a manejar la parte de la necesidad que le corresponde satisfacer.
Nosotros como cristianos, nosotros no podemos prohibir situaciones en la sociedad, pero sí podemos rescatar a aquellos que son víctimas de las situaciones pecaminosas que la sociedad empuja. Pero yo debo de saber cuál es mi parte. Y por eso la imagen que le puse yo ahí a usted es la imagen de un engranaje y de dos personas. Porque cada uno de nosotros forma parte de un engranaje. Y cada uno de nosotros hacemos mover esa maquinaria que se llama Iglesia Kendall. Y todos somos importantes, pero no todos tenemos las mismas habilidades y no todos tenemos las mismas responsabilidades en el área que nos toca desempeñarnos. Por eso es importante que usted se haga la pregunta: ¿qué puedo hacer de manera efectiva? No sea que yo tal vez esté en un área que no sea la mía y yo por fuerza quiero estar ahí, es que yo quiero estar, es que a mí me gusta, puede hacer que le guste, pero tal vez usted no es efectivo en esa área y está dejando de aportar en otra área donde usted podría ser muy efectivo, donde su aporte podría ser lo que hace falta. Por eso es importante que usted analice qué parte de la necesidad le corresponde satisfacer y saber que usted tiene su talento, su habilidad para satisfacer esa parte. No va a poder satisfacer toda la gran demanda que hay de necesidades, pero al menos que usted sepa la parte que le toca, la tenga en claro y trabaje y se esfuerce por esa área que a usted le ha tocado y que usted tiene la capacidad. Entonces es importante, si usted está ya definido en su ministerio, yo quiero decirles que el hecho que ustedes estén aquí en este entrenamiento, hermanos, estas no son clases solo por ser clases. La culminación de este entrenamiento va a llevarlos a ustedes a un tiempo de práctica en el ministerio en el que les va a ayudar a encontrarse a ustedes mismos y sus dones. Hay talentos que ustedes tienen que no se imaginan. Hay dones que ustedes tienen que ustedes mismos se van a quedar con la boca abierta. Y si quiere, anote el día y la hora en que se lo estoy diciendo. Porque es importante definir su ministerio. ¿A qué lo ha llamado el Señor? Hay mucho que usted puede hacer para la obra del Señor. Número 7. ¿Mis oraciones están mejorando mi vida? ¿Están mejorando mi vida? ¿Mis oraciones? No puedo evaluar si soy un hombre o una mujer de oración, pero sí puedo percibir progresos si los veo en mi vida. Y para ello es bueno preguntarse, es decir, ¿cómo puedo yo saber si las oraciones que hago están mejorando mi vida o no? ¿Cómo? Bueno, hay una pregunta que aquí es clave. Y mire lo que dice. ¿Incluyen mis decisiones la oración como parte integral de las mismas? ¿Incluyen mis oraciones, mis decisiones, la oración como parte integral de las mismas? Es decir, la oración en realidad es mi compañera a la hora de tomar decisiones. En realidad, lo que yo estoy decidiendo ya lo acompañé de un buen tiempo de oración. ¿Ya lo acompañé de un buen tiempo de oración?
o simplemente hago las cosas por hacerlas y cuando ya estoy estrellado, cuando ya estoy bien complicado, empiezo, Dios mío, por favor, ayúdame, Padre, sácame. Señor, ten piedad de mí, no seas malito, Señor, échame una manita, mira cómo estoy. O usted incluyó la oración antes. Porque si usted oró antes y le está yendo mal, oiga lo que le voy a decir, tenga la seguridad que aunque las cosas parezcan estar mal, no van a terminar mal. No lo dude. Eso es así. Porque si usted oró antes, suficiente, y le dijo, Padre, esto yo oro, aunque ahorita usted diga, parece que no, como que no hubiera orado nada. No se preocupe. A ese Dios que usted le oró es fiel. Y Él no miente. Y Él no avergüenza a los que confían en Él. Por eso es importante preguntarnos, ¿incluyen mis decisiones la oración como parte integral de las mismas? Es decir, yo tomo el tiempo para orar antes de decidir, tomo el tiempo para orar o me dejo ir de boca y después quiero que Dios me saque. Y hasta me enojo si Dios no me saca de donde estoy metido, donde yo solito me fui a meter. Pero si usted toma un tiempo para orar, no dude que Dios no lo va a dejar avergonzado. Han habido momentos en mi vida en que he tenido que tomar decisiones bien complicadas. Y a veces hay momentos en los que cuando voy a mitad del camino, yo digo, quizás yo necesité orar más, Señor, porque siento que esto está tan complicado que no veo nada claro. Pero yo debo avanzar. Y al final, el Señor muestra su propósito, su voluntad. Y termino dándome cuenta que aquel tiempo difícil era parte del proceso y por eso era necesario orar antes de entrar. Por eso era necesario orar antes de entrar. El problema es si entra al proceso sin haber orado. Si entra sin haber orado, allí es donde va a sentir que ya no tiene fuerzas y posiblemente va a dejar a mitad del camino todo. Por eso es importante la oración. Un líder debe orar antes de decidir. No puede decidir y después orar. Es al revés. Primero ore y después decida. Porque cuando oramos, el Señor aclara nuestra mente. Cuando oramos, el Señor aclara nuestra visión. Cuando oramos, el Señor abre puertas que están cerradas. Por eso es importante la oración en la vida del líder. Mira esta pregunta. Número 8. ¿He mantenido un respeto reverencial genuino hacia Dios? Porque muchas veces vuelvo y les repito que de tanto estar en las iglesias, ya no nos gusta ni cantar, ya no nos gusta ni adorar, ya no nos gusta levantar las manos y cantarle al Señor. El respeto reverencial sobrecoge, inspira adoración. O yo me comporto como un completo patán a la hora de la adoración. Yo me comporto como que yo soy el centro del mundo.
Yo no quiero cantar, yo no voy a levantar mis manos porque yo soy el pastor. Yo no puedo danzar, levantar y brincar. Uy, no, 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 yo soy el pastor. Yo soy el líder. Has perdido esa reverencia genuina de adoración al Padre. Yo he ido a eventos donde la gente está en otro lugar, en otro ambiente, menos en adorar, y se supone que es una actividad espiritual. Por eso, cuando hicimos la cosecha, yo no permití que se hicieran ventas, porque yo quería que todos estuviéramos concentrados y tuviéramos adoración y nos conectáramos con el Señor, porque no se trata de ir a comer, no se trata siempre de estar en coinonía y estar no, no es malo, yo no estoy diciendo que es pecado ni es malo, pero muchas veces llegamos a caer en un fanatismo en el que siempre queremos hacer lo mismo y nos desconectamos de una adoración genuina con Dios. Tenemos que tener ese cuidado como líderes de tener una vida que inspire adoración al Padre, que otros se inspiren al ver cómo nosotros adoramos al Señor con un corazón reverente, genuino. 9. ¿Es mi humildad genuina? Nada es tan arrogante como la falsa humildad. He aquí dos definiciones que me gustan. La humildad es aceptar nuestra fortaleza con gratitud. Aceptar nuestra fortaleza con gratitud. Y la humildad es no negar el poder que tenemos, sino admitir que el poder viene a través de nosotros, pero no es de nosotros. Es decir, que la humildad no tiene que ver con que nosotros no aceptemos nuestras capacidades, no aceptemos nuestras habilidades. Hay gente que cuando usted le dice, hermana, qué bien hizo el trabajo. No, 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 a mí no me diga nada. La gloria es del Señor, arrepiéntase usted. No, no necesariamente eso es humildad. Simplemente tiene que ver con reconocer la fortaleza que Dios nos dio, la bendición que Dios nos ha dado, pero ser agradecidos que Él nos la ha dado. No vamos a regañar a todo aquel que nos quiera dar una felicitación o a todo aquel que en algún momento le diga, ay hermano, usted qué bien hizo tal cosa. No, 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 cuidadito, no. No, no se trata de caer en una religiosidad. Se trata de que nosotros le digamos, gracias hermanito, Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno. Dios ha querido darme esta bendición. Yo no me la merezco. Él me la ha dado. Reconocer que el poder que está fluyendo en nuestra vida viene de Dios, no es propio. Que administramos algo que no es nuestro. Aún nuestros mismos talentos, nuestros mismos dones. Nuestros mismos dones, nuestros mismos talentos son de Dios. Él nos lo ha dado. Y cuando alguien reconoce alguna bondad en nosotros, alguna virtud en nosotros, está reconociendo lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Por eso no debemos de caer en el error de una falsa humildad, sino de ser genuinos, saber reconocer lo que Dios nos ha dado y lo que Dios no nos ha dado, pues tampoco nos lo atribuyamos, porque no nos lo ha dado. Entonces es importante aprender a reconocer nuestras fortalezas, aprender a admitir que hay un poder que nos impulsa, que nos mueve, que nos guía, que nos concede éxito en lo que hacemos, pero ese poder solo fluye a través de nosotros. Nosotros no somos los dueños de nada. No somos los dueños de nada. Esa es la humildad verdadera. Cuando reconocemos de quién es la gloria en nuestra vida y en todo lo que hacemos.
No cuando negamos que tenemos un talento o una habilidad. Eso no, es una falsa humildad. Es cuando reconocemos que el que nos ha dado el talento es nuestro Padre. Número 10. Mire qué interesante, la número 10. ¿Es mi alimento espiritual el adecuado para mí? Y miren la fotografía que le puse ahí. No me vayan a dejar de leer la Biblia en un año. No nos olvidemos que tenemos el compromiso de leer la Biblia en un año. Eso es alimento espiritual. Dice el autor de esta parte, dice, he dejado de llamar devocional a mi tiempo de lectura. Ahora lo llamo un tiempo de alimentación, porque ahí es cuando mi alma se alimenta. Fíjense de que a mí me encanta, yo paso siempre escuchando alabanzas. Yo paso escuchando predicaciones. Yo paso escuchando conferencias. Yo me duermo escuchando oración, alabanzas, adoración y predicación y orando yo. Así me duermo todos los días, todas las noches. Me encanta, me alimenta. Hermano, si yo no tuviera ese alimento, ya hubiera desfallecido hace mucho tiempo. Si ese alimento no me llenara mi vida espiritual, yo ya hubiera decaído hace muchos años. Para todas las cosas que a mí me han pasado, hermano, yo ya no estuviera en el camino de Dios. Fuera uno más de esos que dicen, no, fíjese que a él le llegó una prueba muy dura, que no la pudo soportar el pobrecito, y ahí dejó los caminos de Dios. Estuviera yo ahí en esa fila de gente. Pero la alimentación espiritual es fundamental. La Biblia, la oración, oír alabanzas, oír predicaciones, hermano. Yo puedo pasar escuchando predicaciones 3, 4 seguidas. A mí no me aburre. Pero mucha gente a la fuerza se conecta a veces en línea, ¿verdad? Y lo quita a la mitad del servicio. No se alimenta. No vaya a hacer Netflix, no vaya a hacer otro tipo de cosas, series, porque las miran enteritas todo el día, la noche, pero lo espiritual nada. Entonces, ¿cómo no quiere desfallecer? ¿Cómo no quiere estar sin ganas de adorar a Dios? Su alimento espiritual no es el adecuado. Yo le voy a decir algo, hermano. Las cosas que el mundo produce también alimentan espiritualmente, pero alimentan para muerte. Usted puede ver una serie y de repente ahí le van a meter lo que está de moda hoy, las relaciones con personas de la misma clase, del mismo género. Ahí le van a estar apareciendo todas esas cosas. Eso le va a estar ministrando la mente a usted y a su hijo. Aliméntese. Yo no le digo que viva puro ermitaño, ¿verdad? No, tampoco se trata de que vamos a volver al cajón del diablo, como decía el hermano G. Ávila en aquellos años 80, ¿verdad? 90. No, pero vamos a alimentarnos espiritualmente. Está bien si usted va a ver algo en Netflix, en cualquier otro Prime Video, no sé, lo que usted quiera, pero también aliméntese espiritualmente. Cuide su vida espiritual. Llénese de la palabra, escuche por lo menos una predicación al día, 2 predicaciones al día, escúchela, llénese. La palabra, la Biblia, no hay nada más lindo, hermano. Mire, un día andaba un poco inquieto y puse la radio y de repente el que estaba predicando dice una palabra, hermano, que yo sentí que la mente me había leído. Yo me quedé, Dios mío, qué impresionante. Y en ese mismo momento yo fui bendecido, yo fui ministrado. Pero ¿de qué nos estamos alimentando los cristianos hoy?
¿De qué se alimentan esos jóvenes que llegan a los cultos y no tienen ganas de cantar, no tienen ganas de todo, les da pena? Pero las cosas del mundo no les dan pena. Participar en las cosas del mundo no les avergüenza. Solo las cosas de Dios les da vergüenza. No se están alimentando espiritualmente. Hay ahí una deficiencia de, dice una hermana aquí, de pavo. ¿Cómo de pavo? Palabra, ayuno y oración, dice. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo, dice. Pero aliméntese espiritualmente. Llénese de las cosas de Dios. Rodee su ambiente y su mundo y su vida de las cosas de Dios. Y se va a dar cuenta cómo Dios va a llenar su alma en medio de cualquier circunstancia. 11. En asuntos de poca importancia, ¿está mi obediencia integrada a mis reflejos? ¿Trato de negociar con Dios o de racionalizar con Él? La obediencia determina en gran parte nuestra relación con Cristo luego del nuevo nacimiento. Y esto cuesta, hermano. Cuesta aprender a no negociar con Dios, a no racionalizar con Dios. Cuesta. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque nosotros apenas y vemos el presente. Nosotros apenas y vemos el presente. El futuro lo vemos muy lejano y lo vemos difuso. Pero Él conoce todas las cosas. Y como Él conoce todas las cosas, Él sabe por dónde nos lleva y Él sabe lo que nos pide que hagamos. El problema es que como nosotros no podemos ver todo el panorama completo, muchas veces racionalizamos con Dios y decimos, ah, no, hombre, Señor, esto no me conviene, esto que estás haciendo, esta jugadita, Señor, no me parece, Señor, esto que está, Padre, aquí no me gusta esto. Racionalizamos con Dios. Yo me declaro culpable en eso. Yo he tenido momentos en los que empiezo ahí, Señor, nombre, Señor, es que mira, esta cuestión, yo no miro muy conveniente esto, yo no veo, y cuando vengo a sentir más adelante, me sale el Señor y me dice, ajá, mira lo que te ibas a perder, mira la bendición que ibas a dejar ir. ¿Por qué? Porque tu razón te traicionó. Tu razonamiento te decía que era imposible, pero yo lo puedo hacer posible todas las cosas. Entonces tiene que caminar uno. Tiene que avanzar. Nosotros leemos bien fácil la porción bíblica o la historia bíblica de un pueblo que iba a salir de Egipto, se iba a ir al desierto y en medio del desierto nosotros criticamos al pueblo de Israel y decimos, no, hombre, esos judíos eran rebeldes, eso no hacían caso. Pero es que no es fácil caminar en el desierto. No es fácil, hermano. Nosotros lo leemos desde la comodidad de nuestra casa, la historia, pero aquellos que andaban allá en el puro desierto y estaban viendo la cosa de cerca, esos tipos decían, no, hombre, regresémonos a Egipto, allá siquiera comíamos cebollas crudas, pero aquí nada. Y muchas veces el Señor nos va a decir, camina, sigue adelante, sigue avanzando, no retroceda, no deja atrás. Y usted le va a decir, Señor, pero ahí no miro nada claro yo, Señor. Yo no miro ahí mi bendición. Yo no miro ahí. Y el Señor le va a decir, sigue, adelante, avanza. Obedece. Eso no es fácil. Pero la obediencia trae bendición. En la obediencia hay bendición. Yo lo he vivido en mi camino. 12. Mire la pregunta. Y ya veo la imagen que le puse. Me gustó la imagen de ese viejo que está ahí. Porque está con una gran risa,
una gran risada, una gran risotada. ¿Y usted cree que un viejo de esa edad no tiene miles de motivos para no reírse? Si a esa edad ya le duele hasta el alma a uno, hermano. Por eso me gustó esa foto, porque refleja una sonrisa, un rostro lleno de gozo, de alegría. Y por eso la pregunta 12 dice, ¿tengo gozo? Sabe que el enemigo no está interesado en robarle su dinero, el enemigo no está interesado en robarle a usted su carro, el enemigo no está interesado en robarle su trabajo, el enemigo está interesado en robarle su gozo. ¿Sabe por qué? Porque si le roba el gozo, le roba la fortaleza. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Cuando perdemos el gozo, perdemos el deleite de Dios. Cuando ya no tenemos gozo, hacemos todo a la fuerza, hacemos todo a la mala gana. Ya no queremos nada. Ya no queremos adorar a Dios, ya no queremos servir a Dios. Se me ha prometido que tendré gozo si la relación con Cristo es correcta, lo tendré. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo como fruto del Espíritu en nuestra vida y la alegría como una vivencia afectiva? La diferencia es el fundamento. El gozo se fundamenta en una relación correcta con Cristo y su palabra. El gozo se fundamenta en una relación correcta con Cristo y su palabra. La alegría se fundamenta en las circunstancias de la vida. Es decir, si las circunstancias están bien, yo voy a estar alegre. Si las circunstancias son favorables, yo voy a estar gozoso. Pero el gozo verdadero no depende de las circunstancias. Las circunstancias pueden estar mal, pero como yo estoy aferrado a Cristo y estoy aferrado a sus promesas, a su palabra, yo tengo gozo y me mantengo con gozo, aún en medio de que todo se me venga encima y que parezca que todo se me derrumba. Yo me mantengo con gozo, yo sigo adelante, yo sigo gozoso. Tengo 1000 razones para no alegrarme, pero tengo 10,000 para estar alegre. Porque Cristo me ha salvado, porque Cristo me ha transformado, porque Cristo murió por mí, porque Él ha prometido bendecirme, porque Él ha prometido caminar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengo muchas razones, pero cuando yo tengo una relación correcta con Cristo y una relación correcta con la palabra, entonces hay gozo en el corazón. La alegría es efímera, es pasajera y depende de las circunstancias favorables o desfavorables. El gozo trasciende las circunstancias. El gozo va más allá de los problemas. De hecho, el apóstol Pablo dice, escribe la carta a los filipenses, estando en la cárcel, él insta a la iglesia a que se regocije. Usted lo puede leer ahí, vea la carta de Filipenses. Un preso está diciéndole a la gente libre, regocíjense. Y no estaba preso por una borrachera, no estaba preso por predicar a Jesús. Y aún así, él no pierde el gozo. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros al Señor? No, hombre, Señor, imagínate por andar predicando, pues, lo que me pasó, preso, vine a terminar aquí. ¿Cuál es la gracia de estar predicando entonces? Si me van a meter preso. No, hombre, Señor,
No, 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 ya no voy a predicar mejor. Hay que busquen otro bobo, yo no. Si le hubiéramos dicho al Señor nosotros. ¿Cuál es mi oferta de andar predicando? Nada. Pero este estaba preso y estaba diciendo, hey, mi gente, gócense, alábenle, regocíjense. Un preso, un preso tenía más gozo que muchos creyentes de ahora. Mire, le voy a contar una anécdota que yo viví. Cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor, comencé en un ministerio carcelario. Visitábamos un grupo de hermanos, las prisiones, para predicar. Unas prisiones horribles, lúgubres, prisiones feas. Nadie quiere estar ahí. Qué galán que fueran como algunas prisiones que se ven en Estados Unidos, que hasta tenis nuevos le dan al que entra y le dan un uniforme. No, hermano, era una cosa mazmorra mugrosa, cosa horrible, fea. Y yo recuerdo el primer culto que hice ahí yo, en esa cárcel. Ese fue mi primer culto que hice ahí en esa cárcel. Mire, ¿sabe cuáles eran las alabanzas que estaban cantando? Estaban cantando aquellos coros viejísimos que dice, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre. Y aquellos presos que se habían convertido a Cristo, con la Biblia levantada, cantaban y lloraban. Cuando terminó el culto, bueno, le quiero decir que cantaron como 4 o 5 cantos de júbilo y todos hablaban de la libertad. Yo dije, pero ¿y qué contradicción? Si estamos en una prisión aquí y estos están cantando que son libres. Y usted, hermano, no iba a ver a ni uno de esos presos, usted no iba a ver a ninguno de esos presos entrando al culto con cara de guardia mal pagado, hermano. Todos esos presos iban alegres y cantaban y aplaudían y uno brincaban. Y sabe que muchos de ellos tenían condenas de 30 años, 40 años. Y cuando terminó el culto, yo le digo al líder de los presos, que era un pastor interno que habían permitido tener ahí, por supuesto también era preso, nadie quiere ir a pastorear ahí. Yo le digo, hermano, le voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero se la voy a hacer. Me dice, claro, claro, hermano Marlon, hágamela. Le digo, ¿por qué cantan tantas alabanzas de libertad ustedes? Y están presos. Y me dice él, nuestro cuerpo está preso, nuestro espíritu es libre con Cristo. Esas palabras a mí me vendieron, hermano. Porque muchas veces la gente llega a las iglesias, hermano. ¡Qué desgracia! Llegan a pagar. Llegan, hermano, todos tristos. Ay, hermano. Ay. Y Cristo, y la libertad que Cristo nos ha dado, ¿dónde queda? El gozo del Señor en nuestra fuerza. Pero ¿de qué depende? No depende del lugar. Esa gente que estaba en la prisión tenía todo para estar enojado, amargado, muriéndose, pero estaban gozosos porque estando ahí habían construido una relación correcta con Cristo y con su palabra. Así es que, hermano y hermana, nunca pierda el gozo, porque el gozo es la fortaleza de nuestras vidas. El gozo del Señor es fortaleza de nuestras vidas. Y aquí les regalo una pregunta de examen
Ya tenía días que no les regalaba pregunta de examen. Creo que vamos llegando a las 10 preguntas. Le voy a pedir a la hermana Ceci que la anote y que nos haga el favor de subirla al chat para los que no las tienen, porque hay algunos que no se han conectado, pero miran los videos. Entonces, ahí va a aparecer la pregunta de examen. La pregunta de examen dice, ¿cuál es la verdadera fuente del gozo para el cristiano? ¿Cuál es la verdadera fuente del gozo para el cristiano? La respuesta es una relación correcta con Cristo y su palabra. Ahí tiene de una sola vez para que vaya estudiando el cuestionario. Ya tenemos varias preguntas para nuestro examen, que ya solo nos falta una clase más para terminar la unidad 2 de liderazgo y entramos al panorama de la Biblia. Ese va a estar muy bueno también. Vamos a aprender muchas cosas maravillosas en esa lección, panorama de la Biblia. En esas unidades, una unidad completa sobre el panorama de la Biblia. Y vamos a ir respondiendo las dudas que han salido con la lectura de la Biblia en un